Queremos agradecer desde la Confederación de Educadores Argentinos, en primer lugar, a APSE por brindarnos su espacio, su casa, para que nosotros podamos desarrollar esta importante actividad. Agradecemos en serio la posibilidad de pensar en torno al compañero Julio Bodio, pero pensar la actualidad, no solamente todo lo que él ha hecho. En el caso de la Confederación de Educadores Argentinos, para nosotros era medular y sigue siéndolo, seguir encontrando en tanto educadores y como trabajadores y trabajadoras de la educación un espacio dentro del movimiento obrero argentino. En ese sentido, Julio fue para nosotros un maestro. Julio nos ayudó a pensarnos en ese sentido, nos ayudó a pensarnos como parte de ese movimiento obrero y a buscar y entender juntos muchas de sus complejidades. Creo que estamos en un momento justo para recordar a Julio Bodio, porque estamos atravesando el movimiento obrero en su conjunto etapas difíciles, etapas de definiciones, etapas de pensamiento, etapas de definiciones. Desde ese aprendizaje, lo único que tenemos en claro es que este tipo de reuniones nos permiten a la dirigencia sindical buscar el camino correcto. Estamos en el Sindicato del Personal Superior de Agua y Energía, haciendo una conmemoración del 5º aniversario de la muerte de Julio Bodio, que fue un historiador y un sociólogo argentino especializado, dedicado al movimiento obrero. Es uno de los grandes constructores de la memoria del movimiento obrero argentino. Fue una iniciativa de Fabián Feldman, el secretario general de la CEA, porque Julio Bodio se relacionó mucho con la CEA y el instituto gremial, la escuela gremial de la CEA se llama precisamente Julio Bodio, ¿no? En el pensamiento de Julio, el movimiento obrero estaba en el centro de la sociedad y que por lo tanto pensar las soluciones y pensar los desafíos hoy también significa tener en cuenta que el movimiento obrero tiene que estar en el centro. Nosotros lo que nos planteamos desde la Confederación de Educadores Argentinos con esto es un ciclo de charlas, seminarios que se van a ir realizando no solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo del territorio nacional, con las distintas organizaciones que integran la CEA y que comparten con nosotros la Confederación General del Trabajo. El mundo está realmente presenciando una fuerte injerencia del capitalismo sobre el trabajo. En nuestro país, después de 12 años, el centro de las políticas públicas no es el empleo. Esto está claro. Es la primera vez que dejamos de hablar del empleo como el centro de las políticas públicas, como se hizo durante 12 años, e inclusive cuando en la famosa reunión de Mar del Plata logramos sacarnos de encima el ALCA y ahora parece que lamentablemente vamos a volver a ingresar en un sistema de sumisión internacional que los países que están en él solamente se quejan. A partir del 2008, que muchos pensaron que a nivel mundial el neoliberalismo había entrado en crisis y se había debilitado, los resultados 5 o 6 años después es que en realidad se ha fortalecido como ideología central del capitalismo en el mundo. Y avanza en todos los planos de una manera muy agresiva. Nosotros estamos empezando a estar inmersos en una nueva generación de tratados multilaterales de comercio que no tienen mucho de comercio. Y estos tratados multilaterales de comercio se empiezan a generar a partir del año 2012-2013, después de la crisis de 2008, como una respuesta defensiva en algún sentido, pero una respuesta muy agresiva de replanteo de las relaciones de poder a nivel mundial, de tal manera de preservar el status quo central de las corporaciones transnacionales con base en los países centrales del capitalismo. ¿Qué diría finalmente Julio sobre los conflictos actuales? ¿Son distintos o no los del pasado? La respuesta que daría Julio y que nosotros le haríamos a Julio si nos hace la pregunta es: los conflictos actuales son conflictos vinculados con la legitimidad de un orden. Y este es un punto clave, digamos, ya no son conflictos vinculados con la disputa del excedente, como lo fueron hasta hace poco y que dieron por resultado un incremento notable de la participación del salario del ingreso, sino que lo que se está discutiendo es eso, y hay un embate muy fuerte de los sectores de capital para bajar esa participación.
Pero la cuestión clave es que el tipo de conflictos que se abre son conflictos vinculados con la legitimidad del orden. Y por eso que no es que salimos de un gobierno a otro, por eso que estamos peleando una disputa de formas sociales de vivir. Y hemos salido de una sociedad que priorizaba el empleo, pero porque lo tenía en la agenda de su valor, y por lo tanto tenía que sacrificar cosas. Y sí, y si vos priorizás el empleo, tenés más gasto público, por ejemplo. Y sí, ¿y por qué no hay que tener más gasto público? No, pero ¿por qué hay que tener cero gasto público y desempleo? Es otra decisión esa. En el caso actual, el movimiento obrero va a pasar rápidamente a ser protagonista. Curiosamente va a ser muy protagonista en un modelo que va a destruir el trabajo. Nosotros como trabajadores no solamente tenemos que ser protagonistas colectivos del hecho colectivo, también tenemos que ser protagonistas de la construcción, de la interpretación de nuestros propios hechos colectivos. Acordarnos de Julio, recuperar su mundo del trabajo, recuperar sus ideas fundamentales sobre cómo se fue produciendo después de la caída del muro toda esta transformación y cómo hay que fortalecer los derechos de los trabajadores a partir de la libertad sindical, de la negociación colectiva, del sostenimiento de los sindicatos, pero también de la democratización de los sindicatos, creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Lo primero que hay que lograr es retroceder lo menos posible en lo conquistado en los últimos 12 años. Y eso exige algún nivel de diálogo, por supuesto, que no levanten las paritarias, que no levanten la asignación universal por hijo, que no privaticen los fondos jubilatorios. Eso exige lucha, por supuesto, pero también algún nivel de diálogo para preservar todo lo posible las conquistas logradas, ¿no? Los docentes habían obtenido grandes conquistas en la última década, la paritaria nacional docente, la ley de financiamiento educativo, grandes conquistas históricas que hacía décadas que venía luchando el movimiento docente por eso, y que son algunas de las cosas conquistas puntuales que tienen que ser defendidas por los sindicatos docentes. Por supuesto que están en peligro y las organizaciones están en alerta también, ¿no? A ver, hay que dar tiempo para que hagan las cosas bien, pero hay que tratar de frenar todo lo que sea el avasallamiento de los derechos. Eso no, digamos, no se puede, no hay un solo día para avasallar un derecho. Si mañana o ayer detienen a una luchadora social, no se les puede dar tiempo para que esté presa, o no se le puede dar tiempo para que los salarios no sean actualizados, o no se le puede dar tiempo para vetar una ley que impida los despidos, porque a la gente la están despidiendo ya. Justamente lo que pretendemos a través de estas conversaciones es lo que nos proponía Julio Bodio, es decir, nuestra Escuela de Formación e Investigación Sindical. Cuando pusimos este nombre, me acuerdo una noche nos llamó Pepe y se fue Julio. Inmediatamente decidimos ponerle en la Confederación de Educadores Argentinos el nombre a Julio Bodio, como una manera de continuar con la obra. En realidad, estos homenajes son seminarios de formación, no son, como decía Pepe al inicio, una mera evocación, sino lo que pretendemos es hoy cerrar un capítulo y continuarlo. Julio decía, una sociedad de trabajo es una sociedad solidaria que construye para iguales, y una sociedad de mercado claramente es de egoísmo, de enfrentamiento, y nosotros que siempre trabajamos para que las utopías sean realidad, pensamos en eso, ¿no? Y en esa sociedad del trabajo que sea una realidad, que sea parte de esta historia, y en esta historia, como diría cualquiera de nuestros compañeros, como lo diría Carlos Barbeito, como lo diría Aldo Ferrer, como lo diría Julio, como sindicalistas tenemos que decir no a los despidos, vamos a luchar para que cada compañero recupere su fuente de trabajo, para que haya más empleo, más educación, más justicia social en nuestro país, para recuperar un gobierno nacional y popular, para decir una vez más no a las políticas neoliberales. Por eso continuamos en esta Escuela de Formación e Investigación Sindical, que lleva el nombre de Julio Bodio, trabajando en la formación, en el trabajo conjunto, organizado, solidario, y como hicimos este homenaje en un lugar que a Julio le hubiera gustado estar, en un sindicato donde se construye solidaridad. Muchas gracias, compañeras y compañeros.